gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Di Roma imperiale che ci addita la via del destino dell'Italia fascista. Bienvenidos vieja guardia, ya has visto de nuevo italiano y vamos a ver una de las unidades más desconocidas, pero que es de estos italianos que no retrocedieron a la primera de cambio e incluso que creo que fue felicitado por el mismo Rommel por su bravura o algo así, pero eso lo vamos a ver ahora mismo porque os voy a presentar a nuestro ponente invitado principal que se estrena en Casus Belli. Así que Pablo Gallego, bienvenido a Casus Belli. Muy buenas, Dani. Muchas gracias por la invitación. Hombre, y tu invitación ha venido a través de otra persona que conocemos ya muy bien en Casus Belli, Iñaki Aldasoro, que te tenemos siempre por aquí. Buenas, Dani. Pues nada, un placer volver a estar aquí y acompañando a un viejo amigo como Pablo, conocido de tableros y muñequitos. ¿Wargames, Ameritrash o qué es lo que jugáis o a todo le dais? Bueno, principalmente nos conocemos por el Wargame de Ball Action, que es de Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y bueno, ahí seguimos después de unos cuantos años. Esas miniaturas y esos vehículos. La verdad que sí, ha creado mucha afición y todavía sigue. Yo creo que es el principal, ¿verdad? De estos de miniaturas sí, en cuanto a miniaturas de Segunda Guerra, ¿no? Actualmente. Sí, vamos. Sí, no, antes seguramente sería Flames of War el que tenía sí. la preponderancia, pero bueno, ahora con la salida de la V4 ha habido bastante polémica y ahí se ha dividido la comunidad y tal. Y bueno, nunca he jugado, yo no sé muy bien cómo está ese mundillo por dentro, pero la verdad que Volt Action sí que ha tenido bastante subido en los últimos años, sí. Sí, es lo que casi exclusivamente se habla de Volt Action. Bueno, eso ya hablaremos otro día sobre estos juegos, pero lo que venimos es, precisamente, no vamos a hablar de Hungría, sino vamos a hablar de Italia de nuevo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de estos jóvenes fascistas que resulta que, pues parecido a las juventudes hitlerianas, pues por hacer un paralelismo así, aunque hay muchísimas diferencias, y también al
al igual que sabemos y hemos explicado que las juventudes hitlerianas, por cierto, se encuadraron en unidades de combate, pues algo parecido, aunque yo creo que más directamente, ahora nos lo contarás, Pablo, les pasa a las juventudes fascistas, a giovani fascista, que, bueno, claro, si han entrado en el año 40 las juventudes fascistas con 14 años, ya con 17 ya te envían a África o a donde sea a luchar, ¿verdad? Bueno, pues no fue exactamente del todo así. Como vamos a ver, no fue fácil su alistamiento en el ejército. Sí me gustaría comenzar un poco contando los detalles de cuál es la... Pues vamos al origen, ¿verdad? Entonces, me dices, vamos al origen porque no es tan fácil de explicarlo todo a salto de mata, así que vamos a ver de dónde salen estas juventudes fascistas, cómo se llamaban, cuáles eran. A ver. Sí, bueno, pues la Juventud Italiana del Littorio, que traducido sería la Juventud Italiana del Lictor, que es el símbolo fascista, este hacha, se estableció en el año 37 pues como organización juvenil, pero bueno, que acaba siendo medio paramilitar porque tiene pues estos ejercicios y entrenamientos militares en el caso de los chicos. En el caso de las chicas pues tenía otros tintes pues de cara pues, a ser amas de casa y buenas mujeres, pero en el caso de los chicos, que es el que nos ocupa hoy, pues se parecía bastante a las juventudes hitlerianas. Su uniforme se parecía mucho al de los camisas negras, pues llevaban el fez negro de los Arditi, una camisa negra, pantalones verdes y bueno, estas son un poco las juventudes fascistas italianas. El hecho determinante para la historia que nos ocupa hoy ocurrió en mayo del 40, que es cuando ocurrió la Marcha de la Juventud. ¿Qué era esto? Bueno, pues esto se debe a que en ese año, los nacidos en el año 1922, que cumplían 18 años en el año 40, se presentaron voluntarios, la mayoría ya estaban en la universidad, y se organizaron en batallones para marchar hacia Padua, donde Benito Mussolini les iba a pasar revista. Entre ellos había algunos que eran de menor edad, de 17 e incluso 16 años. No eran todos estos universitarios. Entonces estos 25.000 jóvenes fueron a Padua, marcharon allí delante de Benito Mussolini, pero el ejército italiano les denegó la entrada en sus filas, a pesar de que cumplían con la edad para alistarse, etcétera. ¿Por qué? Pues se entiende que había reticencias debido a su gran adoctrinamiento en el fascismo y, claro, el Real Ejército Italiano pues no eran los camisas negras. Entonces, de primeras no los aceptaron. Entonces, vista esta reacción, 2.000 de los 25.000 que fueron a Padua decidieron rebelarse y a modo de protesta se quedaron allí y no se marcharon. Ajá. Entonces, algunos de los oficiales de Bersaglieri que pues estaban como monitores en la Juventud Italiana del Littorio, pues intercedieron con oficiales del ejército italiano y consiguieron que se les admitiera finalmente a estos 2.000 que protestaron, que en torno exactamente estaríamos hablando de 2.200. Estamos hablando de todavía mayo del 40, todavía no ha declarado la guerra Italia, que creo que es el 10 de junio. O sea, todo esto pasa todavía justo antes de la guerra. Sí, exacto, pero bueno, la guerra ya todo el mundo la veía a punto de suceder, entonces estos jóvenes quisieron entrar en el ejército para participar en ella en cuanto esta estallase. Este tema de esas reticencias del ejército para admitir a, digamos, organizaciones paramilitares del partido del régimen, ¿no? Lo vemos también en Alemania, lo vemos también, ¿no? Es bastante común, ¿no?
Sí, claro. Evidentemente el ejército viene de rango abolencio y debe venir del ejército sardo-piamontés por lo menos de tradición. Y bien, pues sí, yo sirvo al rey, tengo mis negocios, pero ahora han venido estos que vale, manda, pero tenemos nuestra parcela de poder, porque seguían siendo parcelas de poder que tenían. Y eso que venga que estos fanáticos estén haciendo de camorristas por ahí, les podía dar igual al ejército, y el ejército también podía ser unos sádicos de cojones en ese momento, pero claro, venir ahí era como que, digamos, el partido fascista metiese la nariz en donde no lo había metido exactamente nunca, ¿verdad? Sí, ya la estaba metiendo bastante con los camisas negras, que disponían de sus propios rangos y mandos, y el ejército pues nunca le gustaba tener que integrar unidades de camisas negras en su... O sea, se ve a lo largo de la guerra. Sí, eso es. Entonces esto era directamente meterles al enemigo en casa y no estaban por la labor. Entonces, pues bueno, les aceptaron, y una de las primeras... uno de los primeros problemas que encontraron estos jóvenes fascistas fue que tuvieron que deshacerse de su amado uniforme negro, como hemos dicho, la camisa sobre todo, pero consiguieron mantener el fez negro de las tropas Arditi. Entonces, como mantuvieron ese detalle de color negro, pues ya se sentían cómodos, que mantenían un poco parte de su identidad fascista. Pablo, una pregunta. Sí. Entonces, pues si no he entendido mal, se integran dentro del ejército regular. No es que se integren dentro de la milicia voluntaria de las camisas negras, ¿no? Eso es. Digamos, un anigrama aparte, sino que se integran en unidades regulares del ejército. Eso es. Esa es la gran diferencia, que no eran camisas negras, formaban parte del ejército real. Ajá, vale. Y oficiales incluidos, quiero decir, o los oficiales lo ponía el ejército, ya era una unidad que, aunque de las juventudes fascistas, no lo sé, vamos, no sé exactamente con 2000 que puede formar, pues un batallón, 2 batallones, una cosa así, estamos hablando de que esos mandos también serían de su organización. Llegaron a formar un grupo de 3 batallones. 3 batallones, bueno. Los oficiales, entendemos que por edad y por formación no podían ser de las juventudes fascistas, porque no tenían ese rango aún. Entonces, obviamente utilizarían oficiales ya preexistentes en el ejército italiano. Ya, ahí estaríamos hablando que incluso el máximo pues sería, ¿qué te diría yo? Como mucho un comandante, como mucho, un regimiento. Bueno, en fin, pues ya los tenemos integrados en el ejército, le cambiamos por el uniforme militar estándar, en vez de su bella camisa negra, más bella camisa negra, y entonces llevan el fez, que entonces pues sí, oye, pues digamos que se diferencian entre los otros, se hace más el chulito en la cantina, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué unidad exactamente era, has dicho? Los batallones se denominaron Batalloni Volontari Giovanni Fascisti. Ajá. Esa era la denominación oficial. Pero, ¿y dentro del ejército también tenían esa denominación? ¿O tenían algún número de batallón o algún número de legión? Número que yo conozca no he encontrado. Ajá. Vale. Bueno, pues sigamos, a ver, tenemos este grupo de 3 batallones que a lo mejor son independientes, que se pueden poner a otras unidades, o también lo podemos utilizar como si fuese un regimiento. Y bueno, Italia se va a la guerra, toda feliz, todos van a vencer rápidamente, van a conquistar pues eso, de todo el norte de África sin problemas, van a llegar a Irak y bueno, supongo que se dan sus primeras tortas. ¿Qué pasa con esta gente? Porque no los van a movilizar desde el principio, desde el 10 de junio, y se van a quedar por ahí en Italia. ¿También necesitarán algo de formación o qué? ¿Cuándo se mueve esta gente? Pues no, hasta julio del año 41. Ajá. No se les moviliza fuera de la península itálica, y es entonces cuando 2 de los 3 batallones fueron embarcados con destino a África, concretamente al puerto de Trípoli. El tercero, o sea, el primero y el segundo, fueron a
a Trípoli y el tercero se quedó en la península itálica. El primero fue destinado a Misurata y el segundo a Coms. El objetivo era que se aclimatasen al clima y las condiciones de África, que no tienen nada que ver con Italia, y entrenarse concretamente en los siguientes aspectos del combate, que era el combate antitanque, el combate antiaéreo y en técnicas de atrincheramiento. En el combate antitanque, sobre todo, en la utilización de las granadas Passaglia, la táctica era dejar que pasasen los tanques, salir de la trinchera o del pozo de tirador y tirar la granada cuando el tanque ya había pasado. Aprendieron bien en Guadalajara, a lo mejor, sí. Bueno, pues ahí tenemos. Y antiaéreo, pues supongo que tendrían sus ametralladoras, porque a eso no le podías lanzar una botella de gasolina, vamos. No he encontrado que dispusieran de armas antiaéreas, al menos no en la batalla que vamos a ver hoy. Entonces, supongo que dispararían con ametralladoras de infantería. Sí, yo creo que en aquella época la mayoría de las unidades regulares dentro de su entrenamiento con sus armas de dotación también tenían un protocolo, digamos, de defensa antiaérea que incluso, yo creo que en este caso no lo sé, pero sí que he visto en otros casos que incluso incluía el tiro con fusil. O sea, las ametralladoras obviamente todas traían una configuración para tiro antiaéreo, muchas de ellas. Pero sí, me imagino que serían técnicas súper básicas. Entonces, bueno, con esto ya tenemos a nuestros protagonistas ubicados en el tiempo y en el lugar cercano de la batalla. Y ahora, pues, podríamos dar un poco de contexto histórico de la Operación Crusader, que es dentro de la que se ubica esta batalla. Muy bien, vamos a ello. Bueno, pues la Operación Crusader tuvo lugar entre el 18 de noviembre, ya vemos unos pocos meses después de que llegasen los Giovanni Fascisti a África, y el 30 de diciembre del año 41, y era el plan británico para conseguir levantar el asedio sobre Tobruk, porque en ese momento, si refrescamos un poco la memoria, el frente de batalla estaba alejado de Tobruk. En Tobruk había unos pocos aliados ahí aguantando como jabatos y estaban rodeados y asediados por las fuerzas del eje. Entonces el plan británico consistía en rodear a las fuerzas del eje por el sur, virar hacia el norte y conseguir llegar a Tobruk dejando todas las líneas del eje completamente rodeadas y levantando el cerco. En este contexto tenemos una primera batalla y una segunda batalla en Bir el Gobi. La que vamos a tratar hoy en detalle es la segunda, pero vamos a hablar un poco de la primera para entender cuáles eran las condiciones previas a la que realmente nos importa hoy. Esta tuvo lugar el 19 de noviembre, un día después de que comenzase la Operación Crusader. Entonces, primero vamos a conocer un poco qué es Bir el Gobi. Lo primero de todo, el nombre. Lo vamos a ver escrito de diferentes maneras. Normalmente las fuentes anglosajonas dicen Bir el Gubi con sí, lo he U. visto con U, sí. Eso es. Y nosotros en español vamos a utilizar Bir el Gobi porque es como se lee en italiano, ¿no? Entonces lo hemos cogido del italiano. ¿Qué significa? Pues significa pozo del diablo en la lengua local. Sí, entonces, como su propio nombre indica, que tenemos ahí un pozo en un cruce de carreteras. Bueno, carreteras. Caminos. No se le puede llamar carreteras a eso. Sí. Pista forestal, no, pero sí. Es mucho decir carretera. ¿Dónde se ubica más o menos? Bueno, si hacemos un mapa mental, ponemos Tobruk en la costa, vamos hacia el sur, llegamos a El Adem, donde hay un aeródromo bastante importante en la zona, y si seguimos bastante hacia el sur,
llegamos a Bir el Gobi, donde hay caminos que llegan desde varias direcciones, desde el norte, desde el suroeste, desde el sureste. Entonces es un cruce de carreteras que es, digamos, el cruce de carreteras más al sur que existe. Ya más allá no hay nada. No puede resistir nada, ni vehículo ni persona. Sí, está claro. Y ese cruce de carreteras era vital, tanto tenerlo como defenderlo. Eso es. Cualquier ataque que proviniese desde el oeste, si tomase ese cruce de carreteras, ya tenía vía libre hacia Tobruk. Por eso que sea de vital importancia para ambos bandos. Entonces, bueno, el terreno pues es bastante sencillo. Al oeste hay un wadi, que es un lecho de río seco, que solamente lleva agua cuando llueve. Y al noreste tenemos 3 colinas, que son la 174, la 184 y la 188, que son las denominaciones que se les dieron por su altura. Entonces, esta es más o menos la ubicación. Rápidamente, resumiendo la primera batalla, ¿a quién tenemos ahí defendiendo? Pues a nuestra amada división acorazada Ariete, la 132. Sí, la 132, que tenía el 132 Regimiento de Infantería de Tanques con 146. El 32, si no me equivoco. Ah, vale. No el 132, sí. Sí, el 132 Regimiento, perdona, sí, 132 Regimiento con 146 tanques, tanques si se puede llamar, sí, M1340. Las latitas de sardinas que teníamos. Sí, y L3 también. Y todavía. Sí. Bueno, que a ver, que los británicos sí que tenían tanques grandes, pero también tenían alguna chatarrilla, ¿eh? Pero bueno. Eso te iba a decir, en el 41 aún el cañón de 47 del M1340, bueno, es bastante aceptable, ¿no? Pues tiene cierta pegada. Se iban a enfrentar justo con tanques Crusader. No por la operación, pero... Llevan un 2 libras. Exactamente, los tipo A15 eran los principales. Y luego tendríamos allí en esta división al 8º Regimiento de Bersaglieri. Eso es. Y al 132 de Artillería Ariete. Que era, evidentemente era el apoyo. Sí. Hipomóvil. O camello móvil. No sé. Le siento mal. Sí. ¿Y a quién tuvieron enfrente nuestros queridos amigos del Ariete? Pues a la 22ª Brigada Acorazada Británica. Tela también, choque de titanes ahí, Eso es, duelo acorazado en Bir el Gobi. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues repelió el ataque de la 22ª Brigada Acorazada Británica en estos primeros instantes de la Operación Crusader y bueno, pues esto provocó obviamente un revés en el plan británico porque la estrategia se basaba en tomar este cruce que era el punto más al sur del frente para poder avanzar hacia el Aden primero y luego a Tobruk, como hemos comentado antes. Sí, digamos que esto es esto, si lo viésemos en el mapa, el movimiento de las unidades británicas, ¿no? El plan que tenían es un envolvimiento de las defensas por el sur, ¿no? Que es un poco lo que hizo también, lo que hacía siempre Rommel, ¿no? Envolver por el sur y traspasar las líneas de defensa. Y estos están haciendo una finta por ahí para caer justo por el sur, subiendo hacia Tobruk. Y ahí es justo donde se encuentran con el nudo de comunicaciones, con el cruce de caminos de Bir el Gobi. Eso es. Entonces, como el envolvimiento ya no podía continuar, pues se detuvo momentáneamente, ¿no? En esos primeros instantes. Pasado este punto, Rommel, ¿qué decide? Pues Rommel quería utilizar una fuerza móvil compuesta por diferentes divisiones acorazadas y motorizadas y quería poder disponer del Ariete. Entonces, ¿qué hizo? La retiró de Bir el Gobi para que estuviera en segunda línea disponible para atender cualquier posible
ruptura de las líneas Sí. y poder contraatacar. Entonces, alguien tiene que defender Vir el Gobi si el Ariete se ha ido. ¿Qué decide el alto mando italiano? Pues los Giovanni Fascisti, que aún no habían entrado en combate a estas alturas de la guerra, es decir, que estaban vírgenes completamente, mandarlos allí. ¿Por qué? Si no se habían fiado de ellos hasta ahora para combatir en ningún momento, lo hicieron porque no esperaban que los ingleses atacasen en el mismo punto 2 veces. No sé por qué pensaron eso para mandar allí a estos jóvenes. Ostras, un cruce de carreteras que Eso además te para la iba a decir. logística es vital. No sé. A lo mejor es lo que le dijeron, ¿eh? No, nos dijeron que fuésemos que los ingleses no atacaran el mismo, bueno, la misma semana 2 veces en el mismo sitio, no sé. Vamos, que tú vete ahí, que ahí no pasa nada, y ya nos avisas, no sé. Pero bueno, las órdenes del general Gambara, que era el jefe del CAM, que era el Corpo d'Armata di Maniobra, donde estaban las unidades móviles italianas, que vamos a ver a continuación en el orden de batalla, les dijo lo siguiente, y cito: resistid al enemigo y en caso necesario replegarse. Esas fueron sus órdenes, bastante claras. Pero como vemos, no va a ser exactamente así. ¿Sabemos lo que tenemos? ¿Cuántos hombres tenemos en el Bir el Gobi de esto Giovanni Fascista? Sí, en torno a unos 1.500 hombres aproximadamente, el grupo de batallones de los Giovanni Fascisti. Pero vamos a ver más en detalle cómo se encuadran dentro de... Perfecto, muy bien. Sí. Del orden de batalla. Tenemos el Panzergruppe África, dentro del cual está este CAM, el Corpo d'Armata di Maniobra, que se formó meses antes, en agosto del 41, que estaba integrado por la División Motorizada Trento, la División Motorizada Trieste, la División Acorazada Ariete, que ya hemos mencionado, y el RECAM, que es el RECAM, el reagrupamiento explorante del CAM. Entonces, este regimiento, que si no me equivoco, creo que es reagrupamiento, es grupo o regimiento en italiano, algunos de sus elementos fueron asignados a la defensa de Bir el Gobi bajo el mando del coronel Fernando Tanucci. Entonces, ¿a quién tenemos aquí defendiendo el Bir el Gobi? Pues tenemos al grupo de batallones de los Giovanni Fascisti, el primer y segundo batallón, pues tenemos el mando de la compañía, una compañía de ametralladoras, 3 pelotones de ametralladoras, una compañía automotor con transportes, camiones para diversas labores, un pelotón de morteros con 4 morteros de 81 milímetros, un pelotón de armas con 4 cañones elefantino antitanque de 47 milímetros. Bueno, pues ya está todo hecho. Con eso es suficiente. Yo he leído también que llevaban, por ejemplo, se habían hecho con más material, por ejemplo, que tenían fusiles contra carro polacos y otros fusiles contra carro suizos. Los Solothurn, sí. Los Solothurn. Y los polacos, espera que lo tengo por aquí, los Marowskie VZ-35. Eso, claro, no sé si esos los produjeron bajo licencia o eran afanados por ahí. Yo pienso que claro, los alemanes todo lo que pillan por ahí, es decir, lo aprovechaban todo. O sea, eso eran muchos millones de horas, hombre, ahorrados, ¿no? Aunque fuesen material de segunda. Y eso lo repartían entre sus aliados. Y es muy posible que o los italianos se lo hubiesen vendido a los italianos, que los alemanes eran muy capaces, o se lo hubiesen repartido directamente. Oye, mire, pues ten unos fusiles contra carro a ver si haces algo. Los Solothurn sí que estaban produciéndose en Italia. Eso sí que estaban en Italia, sí. Bajo licencia. De hecho, supuestamente era un arma de dotación. Ajá. Formaba parte de los pelotones de tiradores. Entonces, bueno, ambos, eso eran los elementos de la compañía de mando del grupo de batallones, y luego cada uno de esos 2 batallones tenía pues su mando de batallón y 3 compañías de tiradores, cada una con 3 pelotones. Después, acompañando a nuestros jóvenes fascistas, pues se quedaron por ahí algunos elementos del 8º Regimiento de Bersaglieri agregado al Ariete, con una compañía antitanque
que tenía 4 pelotones de armas con 2 cañones elefantino cada uno de ellos y un pelotón de ametralladoras. También algunos elementos del 9º Regimiento de Versalieri, que estaba agregado a la Trieste, con 2 cañones elefantino, gran aporte. Llevamos 8. Vamos a parar ahí a los ingleses. Y para el final hemos dejado lo mejor. El 32 Regimiento acorazado, el tercer batallón del 32 Regimiento acorazado, que estaba agregado al Ariete, dejó allí para defender una compañía de tanques ligeros L3, con 16 tanquetas en total. Y luego vamos a ver cómo se van a utilizar. Y como esto les pareció poco, pues dijeron, también nos dejamos, no 1, 2 tanques M1340. Bueno, la punta de lanza. No van a durar ni 2 minutos, pero ahí está. Y luego ya más resumidito, eso era todo, el orden de batalla italiano, de todos los elementos que van a estar allí en Virelgovi. Y el orden de batalla británico, muy por encima, eran elementos del 30º Cuerpo de Ejército Británico, dirigido por el general Charles Norrie, y eran la 11ª Brigada India, con 3.000 hombres, la 7ª División Blindada y la 22ª Brigada de Guardias. Eso era todo lo que los británicos mandaron a tomar la posición. Nada. Bueno, asumimos que elementos de Sí, eso. Si no, me parecería un poco demasiado. A ver, si nos ponemos a pensar, realmente para ser una fuerza de tamaño regimiento estaba bastante reforzada, ¿no? Para ser un regimiento de infantería. Le faltaba artillería. Eso es, Pero artillería. sí. Tenían esos morteros de 81 y para de contar. Para de contar. Ya, Lo que pasa es que un regimiento se va a tener que enfrentar a 3 divisiones. Ahí viene la madera del cordero. Sí, la heroicidad está ahí. Sí. Y además, hombre, mortero es fácil de fabricar. No es a malas es un tubo con un pincho abajo y haces munición. Es más complicado, pero los cañones de apoyo, los cañones, ya no los elefantino que podían tirar, que valen, dices, ostras, son unos, creo que de 40, 41 milímetros, no lo sé, todavía podían hacer daño a los 47. 47. Sí, 47. Eso es. Sí que podían hacer daño a los carros británicos, pero a la infantería... Bueno, al Matilda, no. Ay, Matilda 2 no. Es verdad, sí, es verdad. Ya pensaba solo los Crusaders, dices, bueno, los Crusaders, Matilda no. Otra cosa es que se quedase por el camino, ¿no? Pero a la cadena, no había más. Sí, al final tiras. Bueno, igual que los fusiles contra carro, claro, que dicen, no está, fusiles, ¿cómo se utiliza? Bueno, es que no ibas a disparar al Glacis, ibas a intentar, pues, que se quedase un proyectil en medio del anillo de la torre, o que lo pisase una cadena y lo pisase mal, alguna cosa así, ¿no? O sea, es lo que buscan los puntos débiles. Pero bueno, vale, tampoco es que yo supongo que supieron que se les iba a lanzar pues todo un cuerpo de ejército. No, el alto mando italiano no esperaba eso para nada. Si no, no habría dejado que estos jóvenes fueran ahí. Habrían puesto algo más potente, desde luego. Entonces, bueno, ¿cómo desplegaron estas fuerzas los italianos? Pues el primer batallón se ubicó en el Pozo, es decir, en el cruce de carreteras. Uh-huh. El segundo batallón se fue a ocupar las 3 colinas que hemos mencionado y se atrincheraron reutilizando las trincheras que previamente la Ariete había construido en aquella posición. Entonces, bueno, eso les hizo ganar bastante tiempo. ¿Qué hicieron con las 16 maravillosas tanquetas L3? Pues como no iban a poder hacer mucho, las decidieron semienterrar y utilizarlas de nidos de ametralladora. Ajá, claro. Bueno, blindados es también mucho decir, porque igual contra una bala de pistola, pues igual, pero ya más calibre, pues eso lo atravesaba. Sí, eso estaba contra la infantería. Punto. Y contra los blindados tenían que rezar para que su elefantino y sus fusiles contra carro hiciesen algo, o la botella de gasolina, vamos. Eso es. Entonces, bueno, ya tenemos a nuestras fuerzas desplegadas
Y todo comienza en la noche del 2 al 3 de diciembre. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta, ¿no? Pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. No, Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que tienen otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta al mes me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta la Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3.5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no... Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora lo voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Y todo comienza en la noche del 2 al 3 de diciembre. Es cuando la 11ª Brigada India realiza una marcha de 20 kilómetros a la retaguardia italiana para poder atacarles desde el oeste. Entonces vemos que les rodean completamente. Y una vez en posición, a las 12 del mediodía del día 3, los británicos comienzan un bombardeo sobre las posiciones italianas, sobre las colinas, sobre el cruce de carreteras. Es en ese momento cuando se cuenta que los dos tanques M1340 quedan totalmente inutilizados y no van a participar en la batalla. Así que, como ya he comentado, no sirvieron de mucho. Entonces, justo tras el bombardeo, la Brigada India realizó 4 asaltos consecutivos para intentar tomar esas 3 colinas que estaban defendidas por el 2º batallón. Los indios consiguieron tomar a la bayoneta la cota 188, obligando a los supervivientes a replegarse a la cota 184. Entonces, las posiciones de las 2 cotas restantes, la 184 y la 174, pudieron resistir a los ataques de la Brigada India durante la noche del 3 al 4, debido a que los británicos tenían falta de inteligencia sobre las posiciones y no podían saber muy bien dónde estaban ubicados porque no habían hecho ningún reconocimiento previo de la zona. Uh-huh. Esto es lo que ocurrió el día 3 en las colinas y al mismo tiempo la 7ª División Blindada, que estaba apoyando el ataque de la Brigada India, consiguió tomar esta carretera que iba hacia el norte, a El Adem, ambos lados de esta, entonces tomando, digamos, la única salida que tenían
los italianos de retirada pues se la cortaron directamente, cortando esta pista. Y ya desde ahí pues se dirigieron hacia Bir el Gobi para atacar esas posiciones donde estaba el primer batallón. Allí el primer batallón se pudo defender del ataque blindado que vino seguido de un ataque de infantería, porque utilizaron pues todo lo que tenían, pues los cañones de antitanque de 47 milímetros de Fantino, que tenían unos pocos, como ya hemos visto. También utilizaron los morteros y las granadas antitanque Pasaglia, que pues dejaban pasar al tanque, y si la infantería no estaba para apoyar a los tanques, pues podían tranquilamente tirarles las granadas desde atrás. Eso sería el primer día de batalla, pues hasta la noche, pues vemos que los italianos tan solo han perdido una de las 3 colinas, pero eso sí, están completamente rodeados. No hay posibilidad de refuerzo, ni de suministros de ningún tipo, ni de retirada. Entonces ya es ganar o morir, o rendirse. Que eso habría sido lo que muchos podrían haber esperado. Entonces, bueno, pasamos al día 4, donde los combates se desarrollaron un poco de la misma forma que en el día anterior, donde los italianos mantuvieron sus posiciones de manera heroica, defendiéndose y repeliendo asalto tras asalto, tanto en las colinas como en el pozo, sin recibir ni comida, ni municiones, ni ningún tipo de refuerzo. Entonces, en aquel momento, el alto mando italiano ya les daba por muertos, porque estaban aislados por todos lados, no recibieron ninguna comunicación por su parte, hasta que interceptaron un mensaje del general británico Charles Norrie, el comandante del 30º Cuerpo, en el que el comandante solicitaba permiso a sus superiores para retirarse debido a las bajas que les estaban infligiendo los chicos de Mussolini. Así se refirió a los Giovanni Fascisti. O sea, que no disponían, no tenían enlace de radio ni ningún tipo de conexión. No se pudieron comunicar de ninguna manera, y los italianos, el alto mando, se enteró de su situación gracias a un mensaje británico. A ver, espera. Me estás diciendo que envío ahí a un agente, a un nudo de comunicaciones vital para nuestras operaciones, ¿vale? Porque no van a atacar. Radio, ¿para qué? ¿Se va a ensuciar? O no lo sé. Es que puede pasar una cosa, o no envío radio, o si envío radio, los checks que haces diariamente como mínimo, ¿no te extraña que no te hayan llamado todavía? No sé. ¿No pasa un avión de vez en cuando por ahí? Es que no... De verdad, vaya desastre. Bueno, la guerra en el desierto. ¿Okay? En fin. Bueno, tenemos el 4 de diciembre que también lo intentan y le dan pal pelo. Y se entera el alto mando italiano y ¿qué? ¿Va a enviar a su, no sé, a su ejército acorazado o qué va a hacer esta gente? Pues efectivamente, es entonces cuando Rommel decide mandar a estas fuerzas móviles que tenía en retaguardia para evitar que la posición caiga en manos enemigas mientras aún se está defendiendo. Entonces es el día 5, al amanecer, aquí como en las películas, que las primeras unidades acorazadas alemanas, en este caso, llegaron a la zona, pues a los aledaños, y consiguieron reconquistar la cota 188, que estaba al noreste, recordemos, después de unos enfrentamientos con blindados enemigos. Y después de estos combates, y ya habiendo asegurado toda la retaguardia, pues ya se dirigieron hacia la población de Bir el Gobi. Es en los 2 días siguientes, el 6 y 7 de diciembre, cuando la Ariete, que había sido retenida en otros combates en otras zonas del campo de operaciones, finalmente llega a la zona, rompiendo el equilibrio de fuerzas que había, haciendo perder la ventaja numérica a los aliados, y entonces ya es cuando los británicos, viendo la que se les viene encima, se retiran del todo, y el cerco sobre Bir el Gobi es finalmente roto.
Lo que pasa es que ahí, por lo visto, hubo algún tipo de fallo de comunicación entre los británicos, porque, por ejemplo, Cromwell no sabía que una parte de la séptima división blindada británica estaba a nada, a una hora de camino. Vamos, no pudo movilizarlo, si no, tal vez habría sido otra cosa, pero lo cierto es que dijeron, ostras, y es para lo que os quiero, vamos atrás y atacaremos otro día. Sí, pero viendo ya las bajas sufridas, yo creo que ya tuvieron bastante y como que no quisieron insistir más y encima viendo los refuerzos que venían, pues si no habían podido con lo que había, pues menos todavía con lo que venía. A ver, inteligente decisión. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Ahora vamos a ver los números y les da la razón. Las pérdidas italianas fueron 202 bajas de un total de 1.600 hombres que estaban presentes dentro del cerco. 54 de ellos fueron muertos, 117 heridos, 31 desaparecidos y bueno, pues esos dos M1340 que hemos mencionado de las tanquetas L3, pues no se sabe cuántas sobrevivieron, pero no creo que se las llevasen después de haberlas enterrado. No sé. Y en el lado británico tenemos 202 bajas italianas, bueno, pues los británicos 621 bajas de un cuerpo de ejército que disponía de medios acorazados y artillería. De ellos, 300 fueron muertos, 250 heridos, 71 prisioneros, 50 transportes de diverso tipo destruidos, 12 carros de combate destruidos y muchos más deshabilitados. ¿Pero qué pasa? Que como vamos a ver, al final de la operación Crusader, el eje se retira porque sufre tantas bajas que a pesar de que detiene el ataque británico, sí, levanta el asedio de Tobruk, ¿no? Y se tiene que retirar. Sí. Y por las bajas sufridas y por la falta de suministros. Entonces, todos esos tanques deshabilitados, los aliados los pueden recuperar y reparar. Entonces, no los consideramos bajas. Claro, no me acuerdo cómo tienen un nombre, ¿no? Esas bajas recuperables. Que se llaman. Vale, he perdido tantos tanques o he perdido tantos aviones, pero pues los puedo reparar y volver a hacerlos funcionar en unos días. Eso es. Exacto. Bueno, en la guerra del desierto era muy, muy típico, con lo poco que había, recuperar y reparar los propios y los ajenos para poder utilizarlos. Sí. Aquí lo que los británicos perdieron una oportunidad única, porque sí, que al final, digamos, en la batalla completa, la operación más amplia la van a ganar, pero podía haberles hecho un roto por el sur. Exacto. O sea, pierden la posibilidad al no poder tomar este punto rápidamente y poder virar hacia el norte con velocidad, pierden la oportunidad de embolsar a todo el ejército del eje que estaba en el frente pegado y si consiguen llegar a Tobruk sin que se replieguen de manera ordenada, los atrapan a todos en una bolsa enorme. Sí, porque si miramos un mapa, las unidades alemanas están más al este. O sea, están haciendo el embolsamiento por el sur y las unidades del Afrika Korps propiamente dicho, ¿no? Las alemanas, están más al este. Podrían haberlas incluso embolsado si llegan a hacer eso. Tobruk está muy atrás, muy detrás de las líneas de la línea de frente. Sí. No es que estemos hablando de que está justo detrás y te da tiempo a retirarte, no. Si te atrapan, no sales. De todas formas, mirando estos números, no sé, a mí ahora, por el periódico de ayer, ¿no? Que todo el mundo es la leche leyendo el periódico de ayer. A mí nos da la sensación un poco, el número de bajas es, vamos, disparatado entre los británicos, aunque las bajas italianas son muy altas para en proporción, ¿no? El porcentaje de bajas que tienen. En realidad, estamos viendo que 2 batallones reforzados, ¿no? Con cierto apoyo, sin artillería, con algunos medios antitanque que en aquel momento podían ser válidos, ¿no? Pero que tampoco eran apabullantes, sin blindados, contra un cuerpo de ejército, contra 3 divisiones, hacerles siempre en ataque vas a tener más bajas que en defensa, pero el triple de bajas,
y contando con los medios a su alcance en aquel momento, ¿no? Porque Auchinleck, me imagino que, como hemos visto, había destinado muchísimos recursos a ese ataque. Yo entiendo que, por un lado, las obras defensivas que habrían hecho en la zona serían importantes, ¿no? O fueron efectivas, por lo menos. Ya nos has hablado de varias medidas que tomaron, incluso la de enterrar a las L3, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también, en cierto sentido, cierto exceso de confianza por parte de los británicos, ¿no? Porque creo que tú también lo has comentado, que no hubo un reconocimiento adecuado, se lanzaron un poco primando la velocidad sobre todo, ¿no? Pero que bueno, que tuvieron que pillarles en muchos momentos en campo abierto y sin ningún medio de defensa para hacerles ese número de bajas, sin restarle ni un mínimo de valor a bueno, pues tesón y al valor de las tropas italianas, que conste eso. Sí, bueno, claro, el otro también juega. Bueno, pero al final también asaltar colinas es muy complicado. Tenían que tomar 3 diferentes. Suponemos que las trincheras que tenían heredadas del Ariete estaban bien hechas y es que el enemigo lo veías venir desde muy lejos. Podías prepararte, hacer todos los tiros que quisieras. Obviamente, si la batalla hubiera durado más, los italianos se habrían tenido que rendir por falta de munición, porque la munición no iba a ser infinita. Ya vemos que al final son 3 días, 4 como mucho de combate. Entonces, bueno, los británicos no se podían permitir esperar a que se les terminase la munición. Entonces también ese ansia de tomar la posición lo antes posible, pues si les obligó a lanzar oleadas humanas de manera un poco arriesgada, pues eso puede explicar igual la disparidad en las bajas. Sí. Ese ansia por tomarlo cuanto antes. También que hay un momento que ellos van a lanzar los carros de combate, los británicos, sin tácticas de apoyo de infantería, ¿no? Que, a ver, eso quiere decir que vas un poco más lento. Es verdad. O sea, no, haces más como si fuese caballería para flanquear, que puede ser. Pero la guerra en el desierto había enseñado que no era del todo así. Esas cosas. Tenías que llevar camiones detrás con infantería o algo. Y mientras tanto, tal vez los giovani fascisti no, pero sí que sus mandos habrían aprendido, seguro, la guerra en el desierto, ya sabrían cómo combatir a medios acorazados, ¿no? Y si no, también le habían enseñado los alemanes, seguramente, porque fue una de las primeras cosas que hizo el Afrika Korps, de entrenarle las nuevas armas contra carro y lo que habían probado ellos, pues en Polonia, en Francia y evidentemente luego en la Unión Soviética. Creo que también hay que valorar la valentía y también un poco a veces el exceso de fanatismo sí. de estos jóvenes para evitar que se rindieran. Cualquier otro soldado no voluntario, porque estos jóvenes eran voluntarios. Y muy jóvenes. Y muy jóvenes, sí. Que eso también los hace inconscientes. Sí. Se habría rendido a la primera de cambio al verse rodeado y no querer morir allí. Se podrían haber rendido muchísimo más rápido, pero estos jóvenes que cumplían con las 2 condiciones necesarias para no rendirse, que es fanatismo y también la ignorancia de lo que te puede pasar si no te rindes, sumado a su entrenamiento, que sin ese entrenamiento el fanatismo no te va a llevar a ningún sitio. Entonces yo creo que esa combinación fue decisiva en esta batalla. Rommel incluso les llegó a felicitar. Dijo... Esto no he encontrado nada. No sé si tú has visto algo concreto de Rommel. Sí. Lo que pasa es que lo he encontrado en italiano, pero te lo traduzco. Vuestros chicos se han batido bien, han luchado bien, ¿no? Nos veremos el día de la victoria en Berlín. Eso era el mensaje, súper chulo, ¿eh? Eso te sube, vamos, te sube. Eso y un trago de grappa te sube tranquilamente.
Sí. Como le suele gustar repetir a nuestro amigo Damián, ¿no? Pues es un ejemplo más, ¿no? Bueno, son ejemplos que tienen su valor, que no sé qué porcentaje de todos los combates en los que intervinieron las tropas italianas tienen un resultado favorable, pero bueno, vemos que muchísimos ejemplos en los que, bueno, cuando el soldado italiano tenía, en este caso, motivación, llámalo fanatismo, llámalo motivación, y por otro lado, seguramente unos mandos competentes, ¿no? Porque, bueno, dentro de lo que cabe... Y medios. Sí, y medios. Dentro de sus limitaciones, medios y unos mandos, bueno, pues que supieron sacar lo mejor de sus tropas, pues bueno, pues plantaron cara y fueron capaces de romper con el mito que les acompaña hasta el día de hoy. A mí me ha recordado mucho a la última batalla de la Folgore. Sí. También por el resultado, bueno, en su caso ya estaban muy aislados y se tuvieron que rendir, pero me ha recordado por el reconocimiento tanto de tus aliados como de tus enemigos, de cómo aquí vemos el general Norrie como dice, estos chicos de Mussolini están pudiendo conmigo y me quiero retirar, y en el caso de la Folgore como el oficial británico de turno les quiere recibir y para darles la enhorabuena por cómo han combatido. De la Folgore sí que hicieron película durante la guerra, pero de esta no lo sé, no lo conozco. No sé si lo conocéis vosotros, no. Película no me suena. Bueno, de Folgore creo que hay varias. Durante la guerra hay otra más moderna, sí. Sí, hay otra más moderna. La de la guerra era así. La vi yo y era muy... bueno, está bien. Los italianos no hacen mal cine. ¿Qué quieres que te diga? No. Y sobre esto, pues, no sé. También habría sido para hacer una película en su momento. Pero bueno. Pablo, ¿y qué le pasó a estos chicos después de esta batalla? Pues he podido encontrar poco. Creo que combatieron en Túnez. Sí. Y luego no he encontrado mucho más. No he indagado en exceso. Me centré exclusivamente en esta batalla, pero creo que es un poco su principio y su final de sus andanzas épicas. Y seguramente caerían prisioneros, ¿no? No, en este caso se pudieron... Sí, no, digo después en Túnez. Sí, de Túnez no pudieron escapar, sí, pero creo que hay algo en la península itálica, no sé si con la República Socialista, si se mantuvieron... Porque recordemos que el tercer batallón no estaba en África, pero sí, no he seguido indagando en... A ver, yo lo que tengo es que, bueno, lo típico que van a reagrupar fuerzas y se van a ir incorporando por ejemplo, en la Sabrata, en la 60, la división de infantería, que ya lo tendríamos pues en la Cirenaica, por ejemplo, las batallas de Marsa el Brega, luego lo tendríamos, y esto ya es, sí, en lo que resta bien encuadrado en el 8º Regimiento Bersaglieri de la Ariete, ¿de acuerdo? Y luego ya se van a Túnez con el nombre de Bersaglieri di África, 136 Bersaglieri di África, y bueno, junto con que estaría el Regimiento Giovane Fascista, con el 8º Regimiento Bersaglieri y con un 9º Batallón de Infantería Autónoma, un regimiento de artillería y, bueno, pues unidades sueltas que van a tener por ahí, que van a invadir la zona francesa y luego se van a defender como podían dentro de la campaña de Tunisia. Sí. Y bueno, van a defender la campaña de Túnez, pues tiene como para una saga entera. Vamos, que se creen que nos creemos que en Túnez, bueno, van y luego vienen los americanos, pierden primero y luego ganan después. No, tiene muchísima historia. Y luego, pues sí, son la 6ª Brigada Neozelandesa va a capturar a varias unidades el 25 de abril en Pascua y allá se acaba la historia. Y ya lo de Italia sí que no lo tengo. Lo de que pase de Italia, pues evidentemente queda unas fuerzas además tan fanáticas y saben que han luchado tan fanáticamente, pues a la República Sociale y a
a combatir, claro. Si no han caído en ese momento, porque yo no sé si, claro, en Sicilia no estarían, probablemente, pues nada, al norte a combatir. Mira, pues acabo de encontrar que dentro del ejército de la República Social Italiana se encuadró la compañía de Giovanni Facchisti Virelgovi. O sea, ya con el nombre de Virelgovi. Ya con el nombre de Virelgovi. Sí. Ajá. Sí. Vale. Sí, bueno, se puede hacer un estudio completo sobre esto y seguro que sacamos alguna cosa. Pero bueno, oye, pues otra de estas unidades que ya rompe el mito, la narrativa británica típica de los italianos eran unos mantas, no sabían hacer nada y sí, evidentemente tuvieron muchos fallos, muchas historias, pero pues en muchas ocasiones defender o tomar una posición, pues supieron hacerlo contra fuerzas muy muy superiores, como hemos visto aquí. Hay que luchar contra el mito. Sí. Cada vez sacamos más ejemplos y poco a poco, pues bueno, yo creo que podemos dar un poco una versión más veraz de los hechos con los italianos. Eso es que de eso se trata. Bueno, pues, ¿qué te iba a decir, Pablo? ¿Te apuntas a otra con italianos o a lo mejor estás mirando algún otro frente? Tengo algunas otras de italianos, también de alemanes e italianos. Una casi operación, pero que se puede juntar con otras casi operaciones y se puede sacar un programa. Un casi programa. Pero sí. Otra de italianos en Rusia, con nuestros amigos los Alpini, que esa también madre mía, sí. Está en proceso. Perfecto. Oye, pues nada, y lo que no sean italianos también, ¿eh? Que aquí sabes que italianos son bienvenidos todos, sí. Nos lo queremos mucho y de vez en cuando pasan por aquí, pero pues, también de vez en cuando los tenemos que sacar y no para hacer un que podía pasar mal, ¿no? De estos episodios. Que son muy divertidos. Son muy divertidos y ahí Sao y Juan se lo pasan pipa, sí. Pero bueno, también hay que reconocerle los méritos que tiene un ejército que para nada está preparado para ese tipo de guerra moderna. Bueno, yo tengo un proyecto que tengo ahí con Damián medio hablado hace mucho tiempo, pero que al final no conseguimos encontrar ahí sacar el tiempo, coincidir. Pero igual Pablo, como italianófilo acérrimo, también puede sumarse a... es de italianos también. Sí. Es unas memorias de un jefe de carro de un Semovente 7518. Tengo el libro en italiano, si quieres ya te lo pasaré. Y podemos... en italiano complicado, pero... Se lee fácil, ¿eh? Yo no soy italiano y lo leí bien. Es muy fácil. Sí. Y es muy interesante, de Davide Beretta. Beretta, además. Sí, se apellida Beretta, sí. Bueno, Semovente Alzacero. Sí, que eran eran los contracarros. No me acuerdo si llevan diferentes cañones o no. De ese, yo creo que de ese hemos llegado a hacer carros 10. A mí no me suena, ¿eh? No lo sé, no tengo recuerdo ahora mismo. Este sí es el Stug italiano, digamos. Sí. Que utiliza la misma barcaza de un M13, pero lleva un August 75 en el habitáculo. Sí, de 18 calibres. Bueno, no está mal, ¿eh? O sea, no era el vehículo más efectivo. No, podía, pero podía con todos los carros aliados del momento. Con lo que los M13 no podían, el Semovente podía. Eso habla bastante profundamente las memorias de la munición, los tipos de munición, la munición qué guay. Efecto pronto, que creo que era una munición hit, tal. Sí, está chulo. Bueno, pues eso es interesante. Estas memorias donde nos explican hasta el último remache, porque es otra cosa no, pero remaches llevaba Damián, lo sabemos. Cada vez que oímos remache nos acordamos de Damián y bueno, pues adelante con este proyecto que yo creo que va a ser súper chulo. Pablo Gallego, te has estrenado con 5 estrellas en el primer episodio de podcast de Casus Belli y Iñaki, pues ya empiezas a ser un histórico ya por aquí y ahora acabaremos la serie de los húngaros y bueno, pues ya estamos esperando. Exacto. Y ya seguiremos, no sé si con uno balcánico o yo qué sé, conociéndote a lo mejor lo del ejército iraquí sublevado, que a ti te da unas cosas que vamos.
¿Tenemos alguna cosa también en Latinoamérica pendiente? Sí, y tanto. Tenemos una guerra que se repite, pero varios decenios después, ¿verdad? Eso es. Esa es muy interesante y muy desconocida también. Bueno, pues oye, nada más, ya despediros y daros las gracias, y a vosotros, si os ha gustado, pues dadle un like, si queréis comentar, si queréis compartir, y si encima nos queréis apoyar más, pues sabéis que tenéis el botón azul de apoyar, que pues, para todo, para mantener la infraestructura de Casus Belli, la logística de Casus Belli, pues nos viene muy muy bien. Así que oye, hasta la próxima, hasta el próximo episodio de Casus Belli.